La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos poner en analizar la situación de la justicia ecuatoriana con tantos casos que realmente refleja lo que estamos viviendo, una crisis, una corrupción galopante que evidentemente genera inseguridad jurídica y también refleja las debilidades institucionales. Jueces y concursos sin probidad notoria, pregunto, ¿cómo dar garantías plenas a los ecuatorianos con una justicia oportuna y respetuosa del ordenamiento jurídico del Estado? La delincuencia organizada estuvo a punto de llevar a cabo un juicio político, como lo calificara la propia fiscal general, narcojuicio político. Sin embargo, esta semana se cayó y se archivó el juicio político. Y también casos emblemáticos, más allá de lo que el ciudadano común vive a diario en la justicia, como los casos Metástasis, Purga, Plaga, Encuentro, Obstrucción de la Justicia, Independencia Judicial, Confortable, Pantalla, tantos y tantos casos que realmente reflejan lo que está viviendo el Ecuador. Y quisiera referirme, el miércoles último traían el diario El Universo, dice, la infiltración del sistema de justicia por estructuras vinculadas al crimen organizado que buscaban beneficio penitenciario, fallos favorables y recursos económicos es el punto común en casos como Metástasis, Purga y Plaga, en donde han sido procesadas 108 personas en 8 meses. Y la Fiscalía investiga redes delincuenciales para obtener fallos judiciales y dinero y manejar cárceles. Precisamente esta semana también se activaban entre estos casos el tema de independencia judicial, el tema de Metástasis, Purga y Plaga. Diario Expreso publicaba también este miércoles, Fiscalía revela las maniobras del concurso para jueces nacionales de Vilman Terán, quien presidiera el Consejo de la Judicatura. El caso Pantalla señala a 20 abogados quienes supuestamente se beneficiaron de maniobras ilegales. Quisiera dar la bienvenida a 3 reconocidos académicos, el doctor José Chalco Salgado, constitucionalista y académico en la provincia de la Suay, la doctora Pamela Aguirre, constitucionalista y académica en la Universidad Espíritu Santo, y el doctor Jaime Ventimilla, jurista, médico, árbitro, mediador, y catedrático en la Universidad San Francisco de Quito. Bienvenida y bienvenidos. Quisiera empezar con el doctor José Chalco. Bueno, ¿cómo enfrentar esta casuística que refleja la situación de la justicia? Luego hablaremos más adelante sobre los correctivos que debiera implementarse en el Ecuador para generar seguridad jurídica. Doctor Chalco, muy buen día. Buenos días, estimado licenciado Rivadeneira y al doctor Vintimilla, a la doctora Aguirre. Es un honor estar con ustedes. Las enfermedades, cuando no tratan su origen, cuando no se extirpa la razón de una enfermedad, esta puede llegar a una consecuencia fatal, que es la pérdida mismo de la vida de un ser humano. Cuando la institucionalidad de un Estado no logra extirpar las razones que originan sus dificultades, cuando no se afrontan y no se tratan las razones de su dificultad, o cuando es muy incómodo para muchos tratarlas, indudablemente
aquello lleva a los peores días de la vida institucional y republicana del Estado. Hace poco el país, en esta semana, precisamente celebraba la primera constitución del Ecuador de 1830, desde que somos República del Ecuador. La aspiración de una república es que exista división de poderes, que exista independencia de los poderes y la responsabilidad de los gobernantes y representantes de la población. El problema del último tiempo es que la institucionalidad no ha saneado sus más fuertes y profundos vicios. ¿Cuáles? Precisamente poner a las personas menos acreditadas en su dirección. No tener procesos rigurosos y serios en la selección. Y lo de siempre, ese intento de politizar a los órganos. Con una constitución, a propósito, licenciado Rivadeneira, que es fundamental decirlo, una constitución que ha perdido su norte. Al día de hoy, la constitución se ha divorciado de su sentido y su razón de ser, que es frenar al poder, frenar a los excesos del poder. Y la constitución que tiene el Ecuador, el día de hoy lo que hace es auspiciar al poder. La máxima fuente de auspicio al poder y no de freno al Estado, no de freno a los poderes. En consecuencia, yo creo que esta es una premisa necesaria para la situación del contexto que vive el país. Por un lado, una institucionalidad frágil en donde no se afrontan las reformas y los rediseños que tiene que hacerse. Por otro lado, indiscutiblemente, una lógica en donde las instituciones democráticas son del apetito de los no democráticos. Lo primero que quieren es tomarse las instituciones, que nacen de una visión republicana y demócrata. Pero ¿se toman quiénes? Los que tienen una visión totalmente contraria a la democracia y que en consecuencia los intereses son de sus apetitos personales, de grupo o de intereses destinados. Estos son los errores que en el Ecuador se están viendo, se están afrontando y a los que hay que dar respuesta. Doctor Chalco, con esas consideraciones iniciales, ¿cómo ve usted? Primero, esta semana se echó abajo el juicio político. Usted, en una de sus entrevistas aquí en Democracia y también en su columna, decía que este no es un juicio cualquiera, este es un juicio de Estado en donde estaba en juego nada menos que la fiscal general que viene combatiendo valientemente a la delincuencia organizada, al narcotráfico, a la narcopolítica. La intención de destituir al fiscal general del Estado es un asunto de Estado. Y en el último tiempo el Ecuador lo que ha visto es que la destitución de un fiscal general del Estado sea una bandera de un grupo político. Cuando se señala que es un asunto de Estado el intento de destitución a la fiscal general del Estado, es precisamente porque esto rebasa las intenciones de cualquier bancada, de cualquier grupo político, de cualquier razón subterránea o ideológica. Y aún más, de quienes ni siquiera ostenten derechos de participación o políticos en el Estado. Un asunto de Estado significa que está en el equilibrio del justo medio, del interés del bienestar social, más allá de quien esté en un poder político de turno. Destituir a una fiscal general del Estado no puede ser una cuestión menor. Vea usted que las constituciones del Ecuador antes permitían el juicio político incluso a jueces de la Corte Nacional o a quienes pertenecían al Tribunal Constitucional. Eso ya se eliminó. Se eliminó por el sentido mismo de la delicada tarea que es la Administración de Justicia. Pasa lo propio con la Fiscalía. No es un botín político. Es un tema de Estado precisamente para la depuración a través de su atribución de dirigir la etapa procesal y preprocesal penal para la investigación de los delitos que se cometen en el Estado. Esto debe ser de interés país y no de interés subterráneo de exclusivamente un grupo. Bienvenida a la doctora Pamela Aguirre, académica constitucionalista. A ver, ¿cómo ve este panorama con estos casos específicos y esta situación que deja mucho que desear al país? La
actuación de la justicia ecuatoriana. Buen día. Muy buenos días, Miguel, a los contertulios y a todos quienes siguen esta conversación a través de la radio y todas las redes de difusión. Em, lamentablemente tenemos que hacernos cargo de lo que ha venido sucediendo y que inclusive se conocía como un secreto a voces y es básicamente la corrupción que lamentablemente se ha encontrado impregnada en todo el sistema de administración de justicia. Y lamentablemente, insisto con esta palabra, con este calificativo, es solo de buscar un lugar y encontrar pus, porque vamos a encontrar actos de corrupción por doquier. Y esto significa que nosotros hemos dejado pasar, primero los abogados y luego la sociedad, hemos dejado pasar, hemos convivido con esta corrupción que pues básicamente estamos viendo ya cómo se cae a pedazos la débil y poca institucionalidad. Hay que señalar también, Miguel, y esto siendo totalmente honestos, que en el Ecuador nunca ha existido verdaderamente o genuinamente una independencia judicial por medio de la cual jueces independientes, jueces probos, puedan realizar y administrar justicia. Siempre se ha buscado tratar de cooptar las organizaciones, las instituciones de administración de justicia para acumular poder, ya sea buscando impunidad para los suyos y pues básicamente persecución para los contrarios. Entonces, en este marco es muy difícil que nosotros podamos hablar de una genuina y verdadera administración de justicia. Ahora, lo que estoy diciendo no significa que no existan jueces honestos, funcionarios honestos dentro de la función judicial, pero es que lamentablemente estos escándalos opacan precisamente ese buen trabajo que algunos han realizado, que algunos vienen realizando, y en este momento deberíamos tomarnos en serio precisamente la depuración. Comparto con José que es necesario una serie de reformas, claro que sí, pero creo que más importante que las reformas normativas en este punto es que existe un genuino compromiso de poder inaugurar la administración de justicia con aquellas personas que estén ahí para cumplir este mandato popular, este mandato social, administrando justicia en nombre de la Constitución, dicen las decisiones judiciales. Esto significa que el funcionario se embiste de ese poder para poder resolver los conflictos. Y tomarnos en serio esto significaría entonces precisamente que aquellas personas que están capacitadas, que han tenido una vida proba, que han sido personas que se encuentran comprometidas con el derecho, con el Estado de Derecho, con la administración de justicia, tomen a cargo esto. Lamentablemente, sí es cierto que no tenemos una institucionalidad que permita esto. Fíjese usted, por ejemplo, Miguel, José y Jaime, que nos encontramos en este vaivén del concurso de la Corte Nacional de Justicia. Se va a escoger al o la fiscal de la Nación con un reglamento que le va a imponer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quién sabe con qué normas. Y todos estos órganos que están decidiendo tienen algún conflicto o no son permanentes. Pienses en el caso de la Corte Nacional de Justicia. Tenemos un Consejo de la Judicatura que fenece en menos de un año. Y ese es el órgano que va a llevar a cabo el concurso de nada más y nada menos que los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Concurso que, dicho sea de paso, es la segunda vez que se trata de finalizar. Entonces ya tenemos problemas de legitimidad de origen desde el inicio. Y en el caso del fiscal, una vez que ha fenecido y que ha quedado archivado los dos juicios políticos en contra de la fiscal, ahora la bandera de lucha de cierto sector político será precisamente el texto de este reglamento para escoger nada más y nada menos que al fiscal o la fiscal de la nación. Entonces, si no hay un compromiso de las personas, por más buenas normas que podamos tener, pues lamentablemente esto no va a tener ningún efecto si es que no hay este genuino compromiso. Doctora Pamela Aguirre, un comentario sobre el juicio político a la fiscal general que esta semana terminó archivándose con 76 votos en la Asamblea Nacional cuando se había cuestionado un juicio político, como calificó la propia fiscal,
un narcojuicio político? Fíjese que lo que nace mal siempre termina mal. Y más allá de, y nadie puede dudar de la capacidad fiscalizadora de la Asamblea Nacional, pero ciertamente el incumplimiento de funciones, que es la causal que tiene que aducirse para iniciar un juicio político a las autoridades previstas en el artículo 131 de la Constitución, que no son presidente y vicepresidente, es incumplimiento de funciones. Pero a ver, ¿de qué incumplimiento de funciones estamos hablando si al fiscal o la fiscal le exigimos una sentencia? O sea, ya desconocemos cuál es la estructura de la Administración de Justicia de entrada. ¿Y por qué de entrada? Porque él o la fiscal no tienen a su cargo la posibilidad de sentenciar. Que eso la ciudadanía lo tenga claro. Quien sentencia son los jueces. Los fiscales presentan los casos, presentan el hecho delictivo, presentan la prueba, pero finalmente quien decide son los jueces. Entonces, si empezamos por un juicio político a un fiscal o a la fiscal en este caso, porque no hay sentencia, ya simplemente estamos desconociendo la estructura básica de la administración de justicia. Y luego todos estos hechos que dejan ver que más allá de fiscalizar y buscar que la autoridad cumpla con sus funciones, parecía ser más una persecución política que un verdadero juicio de control del cumplimiento de funciones que tiene que llevar a cabo la Asamblea Nacional. Bienvenido al doctor Jaime Vintimilla, jurista, mediador, árbitro, catedrático universitario. Doctor Vintimilla, ¿cómo enfrentar esta crisis en la justicia ecuatoriana, donde se han evidenciado casos de corrupción como Metástasis, Purga, Plaga, obstrucción de la justicia y otros? Buen día. Buenos días, muchas gracias por su gentil invitación. Igualmente, mis cordiales saludos para José y para Pamela. Un gusto enorme compartir con ustedes estas reflexiones. Miren, ya José y Pamela han reflexionado, pero yo quisiera agregar algunos aspectos. Creo que lo que vivimos quizá es acuciante, es doloroso, es muy triste, lacerante, hasta ignominioso. Pero creería que hay que hacer un análisis histórico. La Constitución ecuatoriana o las constituciones ecuatorianas en un periodo de cada 10 años se modifican, se cambian, y parecería ser que ya estamos en ese momento, que ya viene una reforma, bueno, de hecho se han dado ya algunos amendments, y la pregunta sería, en cualquier momento vamos a tener una asamblea constituyente o la necesidad de cambiarla. Yo diría por el influjo de la historia, esto se da. Que sea necesario o no, lo podemos discutir. Segundo, creo que el tema de la corrupción no es un tema únicamente que atañe a la administración de justicia. Atañe a todo el tejido ecuatoriano. La corrupción está presente en muchísimas áreas. Y le voy a poner un pequeño ejemplo, un ejercicio que hago todas las mañanas. Me levanto muy temprano y desde las 5:30 de la mañana observo los carros. Vivo en una calle donde solamente es de una vía. Pues de cada 10 carros, al menos 7 utilizan la vía precisamente en contra de lo que está permitido. No podríamos tener un policía para cada carro, sería imposible. Lo que quiero decir es que la corrupción también forma parte de una cultura. Y lamentablemente podría decir que esta cultura no es solo pública, sino que también está en algunos aspectos en los espacios privados. Creo que esto es un punto fundamental. 3, creo que la institucionalidad es verdad, es muy débil, pero esta debilidad se ha presentado sobre todo en los últimos 30 años. No es posible que cada vez cambiemos de nombre de las instituciones, de mecanismos y de todo. Necesitamos, la estabilidad guarda relación con la solidez de las instituciones, ¿sí? Y infortunadamente no tenemos una solidez de las instituciones. Y le voy a poner un ejemplo. No hay partidos políticos que puedan de alguna manera luchar por el poder y que cuando lleguen a la asamblea puedan redactar leyes que sean beneficiosas, que sean adecuadas. No tenemos, infortunadamente, este tipo podemos decir, de partidos políticos. Hoy pululan movimientos políticos. Y esos movimientos políticos
generan una cantidad ni siquiera de negociaciones. Voy a utilizar el argot popular, de negociados. Y aparecen y arman movimientos que son de agua de un solo hervor, como decimos normalmente, que duran segundos, que duran días. Y eso genera una debilidad enorme. Cuarto, creo que el modelo de elección de jueces y de otras autoridades no funciona. ¿Cómo es posible que necesitemos reglamentos para cada elección o para cada selección o para lo que fuera, sea uno u otro órgano? No es factible tener criterios estables, criterios donde llamen a personas de valor, a personas que no tengan intereses ocultos, y sino que simplemente tengan estos movimientos que poner a los mismos de siempre, que participan para todo. En absoluto son los mismos nombres. Yo creo que el modelo actual ahuyenta a personas honorables y transparentes y llama únicamente a personas que quieren servirse de estas instituciones, lo cual me parece nefasto definitivamente. En cuarto lugar, la independencia judicial. Por supuesto, la independencia judicial ha sido azotada desde épocas de García Moreno, se ha hablado de la independencia judicial. y claro, y este va a ser un debate inacabable, que siempre lo vamos a tener. Pero infortunadamente, ¿el Consejo de la Judicatura favorece la independencia judicial interna? Es mi pregunta. El modelo como está, ¿no es cierto? Y luego, la independencia judicial externa funciona bien. ¿Sí? Realmente creo que los jueces, y no todos, porque tampoco podemos hacer un ataque a todos, hay que diferenciar temas públicos de temas privados. Infortunadamente, en aspectos penales, ¿no es cierto?, tenemos una debilidad enorme. Afortunadamente, en aspectos constitucionales, con todas las debilidades, con todos los errores que uno pueda creer, pero tenemos la única institución que de alguna manera nos da una cierta tranquilidad que es importante. Y luego, no es posible que cada año y medio, que cada 3 meses tengamos elecciones, que no tengamos nada vigente, que no tengamos nada estable y que el prurito de la gente sea, o el escándalo de cada día sea, se presentó un recall acá, vamos a destituir acá. Oigan, así no vamos a poder avanzar nunca. Entonces, ese es un tema que va más allá de las normas. La Constitución, la ley podrá decir cualquier cosa, pero si no hay una cultura ciudadana mínima, no vamos a poder ir a ningún lado. Es decir, esto no va a cambiar. Infortunadamente no va a cambiar. Y eso nos va a llevar a otras crisis, porque tenemos la crisis de la justicia en determinadas ramas, tenemos la crisis institucional, y claro, esto nos lleva a unas crisis ya enormes, como la economía, como el turismo, ¿no es cierto? Como básicamente la posibilidad de tener un país que te brinde desarrollo, que te brinde oportunidades. Si no tenemos instituciones estables, ¿cómo podemos competir con Colombia, con Perú, etcétera? Es decir, debemos pensar que la justicia y las instituciones están hechas para darnos un mínimo de oportunidades a los ciudadanos, para que no solo nos solucionen los problemas, sino para que nos den oportunidades para poder producir y poder trabajar en beneficio del país. Yo creería esto porque mis colegas Pamela y José han sido muy claros y redundaría insistiendo en lo mismo. Doctor Vintimilla, quisiera un comentario sobre el juicio político a la fiscal general que esta semana finalmente fue archivado con 76 votos en la Asamblea Nacional. ¿Cómo entender quien viene combatiendo a la delincuencia, al narcotráfico, a la narcopolítica, se le pretenda, mediante juicio político, echar fuera del cargo? Mire, creo que tanto José como Pamela lo han dicho. Creo que hay desconocimiento y sobre todo creo que hay intereses. Mire, Bobbio decía que en la política, en el Estado, hay 3 poderes: el poder económico, el poder ideológico y el poder político. A mí me parece aquí que con claridad se advierte la necesidad de manejar, ¿no es cierto?, las instituciones para beneficio de ciertos grupos. Y eso es muy grave, porque las instituciones no se deben a los grupos, se deben a la totalidad.
Y creo que el juicio político, al igual que otros, porque este ya no me llama la atención, obedecen o guardan relación con el escándalo, la asamblea de los escándalos, la asamblea de la vocinglería, la asamblea que ha perdido el sentido común. Yo creo que deberíamos tender a que los funcionarios, sean quienes sean, terminen sus periodos, porque ese es un gravísimo problema cultural que tenemos. No permitimos que se terminen los periodos de quien sea. Y en eso sí creo que la institución, en el caso, por ejemplo, de la Constitución, el caso de la muerte cruzada, debería reverse. No es posible que tengamos ahora otra vez que ir a votar en febrero. Habrá que reverse. Y regresando a su pregunta, me parece que esto obedece a la mala práctica política, a los intereses generados de muchos grupos y repito, a la falta de partidos políticos, del poder ideológico que no existe en el país. Hoy parecería ser que hay crimen organizado versus personas transparentes. Entonces, eso es muy complicado. La falta de transparencia se ha tomado no solo lo público, sino también gran parte de lo privado. Parte de lo que han señalado nuestros invitados tiene que ver con una carga que hay en el Ecuador. Lo que decía la doctora Pamela Aguirre sobre la injerencia política en la justicia, me hace acordar unas palabras hace 44 años aproximadamente, en el primer gobierno, luego del retorno al orden constitucional año 79, cuando el presidente de entonces, Jaime Roldós Aguilera, inauguraba el Palacio de Justicia en Guayaquil y decía: hoy inauguramos el Palacio de Justicia. ¿Cuándo inauguramos a la justicia? Palabras que siguen latentes casi 5 décadas después de eso. Doctor José Chalco, hay un tema en coyuntura importante como es el concurso de jueces nacionales. Aquí hay una rémora del Consejo de la Judicatura para llenar, para evaluar jueces fiscales y quizás lo más importante, la designación de jueces y conjueces nacionales del más alto tribunal de justicia, la Corte Nacional de Justicia. ¿Cómo encontrar jueces? Primero, gente honesta. Segundo, con probidad notoria. Yo creo que esto debe partir de una premisa. El país es lo que debe importar. Vuelvo a decir, la institucionalidad es lo que debe primar. Cuando se dice mucho, se han ordenado las finanzas, se cree que ahí está el inicio y el fin del Estado. Cuando se dice mucho, se han hecho requisas y se han hecho controles, se piensa que ahí está el inicio y el fin del Estado, y eso es un error garrafal. Porque de nada le sirve a usted ordenar las finanzas si mañana hay peculado, cohecho y concusión en esas finanzas y no hay quien las juzgue. Y de nada sirven los controles que se quieran realizar si no pasa lo propio en un sistema judicial o en los órganos que deben fiscalizar o controlar esos actos. Vuelvo a insistir. Por eso la institucionalidad es el punto central y fundamental para que precisamente florezca la realidad del Estado y del tejido social. En el concurso de la Corte Nacional pasa exactamente lo mismo. Es el órgano más sensible al interior de una república. Y vea usted que estados han llegado en muchos casos a tener una reflexión muy clara al respecto. Yo siempre soy de aquellos que no me apego mucho a la teoría de la independencia de los poderes, vea usted. Yo creo que debemos pensar en la no injerencia de los poderes. Porque si miramos y nos comparamos con otras repúblicas y otras democracias, existen estados en donde el presidente designa un juez. Ahí hay dependencia absoluta. Y si tenemos algo de honestidad, también hay dependencia financiera porque es el Ministerio de Finanzas Públicas quien entrega los recursos para las remuneraciones de los operadores del sistema. Así que la dependencia en estricto sentido va a existir. Pero lo que se debe garantizar, y en eso sí estoy de acuerdo, es la no injerencia externa e interna. Es decir, usted en otros estados no concibe que una autoridad distinta llame a decir cómo tiene que hacerse una sentencia. Menos aún concibe que una empresa encargada de los exámenes de confianza sea una empresa fantasma.
o con una serie de vicios en su contratación. Pero es que, ¿qué está pasando? Licenciado Rivadeneira, yo fui muy crítico en su momento dado, y seguiré siendo, de lo que hace el Consejo de la Judicatura. Y me apena porque sé que hay además buenos concursantes también en este proceso. Me apena por ellos. Y me apena también, aquí creo que están miembros incluso, porque sé que hay incluso comisiones de expertos que han estado siendo parte del proceso y que lamentablemente hoy están dentro de esta lógica de incertidumbre de la nulidad del concurso. Y eso no es justo para los buenos elementos. Pero indudablemente, ¿qué es lo que pasa? De origen y de arranque, el concurso jamás debió ser llevado adelante por temporales. El concurso jamás debió ser llevado adelante por vocales de la judicatura que no tenían un periodo fijo y que estaban de paso. ¿Por qué, licenciado? Porque ahí está entonces el compromiso institucional. Ahí está entonces el compromiso con el país. ¿Es para pocos meses o para que el Estado funcione? Lo segundo, yo no voy a dejar de decirlo. El que hoy preside el Consejo de la Judicatura, ¿de qué resolución vino, pues? De ese engendro constitucional, Consejo de Participación, que no tuvo ninguna resolución para su designación. Que la respetable doctora Dunia Martínez tampoco fue electa, y menos aún se puso a hacer este tal voto dirimente porque no hubo ningún empate, recordemos. 3 abstenciones versus 3 votos. Eso no es empate. Entonces, aquí hay que ser honestos. En el país lo que está sucediendo es una suerte de premisas del todo o nada, de celeridades ya rápidas. Y eso es dudoso, porque eso no es de derecho, eso no es jurídico. No es jurídico la lógica de designación de autoridades del órgano administrativo y disciplinario que debe llevar adelante un concurso tan delicado. Ese es el origen, ese es el punto que yo decía al inicio. A veces nos olvidamos que las enfermedades generan consecuencias cuando no se hace una lógica de extirpar la causa. Pero llevamos adelante y legitimamos prestándonos para ser parte de esto. Yo creo que esto es el punto central. Hay una ausencia de legitimidad, hay una ausencia de legalidad de quienes son convocados a desarrollar estos concursos. ¿De dónde? El diseño institucional. Otra vez volvemos y hay que decirlo, un Consejo de Participación Ciudadana que nos ha dado tantos problemas al país y que indudablemente es en donde se tiene que corregir. Y hoy que está llevándose adelante el concurso, bueno, que se subsane lo que tenga que subsanarse. Ojalá baste y sobre la subsanación y no sea necesaria una nulidad absoluta. Doctora Pamela Aguirre, ¿cómo garantizar un concurso para la elección de jueces nacionales y con jueces para el más alto tribunal de justicia? ¿Cómo dar garantías? ¿Cómo dar seguridad? Lo primero siempre será la transparencia, y uno de los derechos que más se invoca y que menos se aplica, lamentablemente, es el de la seguridad jurídica, contar con normas previas, claras y públicas. Y al parecer, en este segundo intento de llevar a cabo el concurso, habían normas previas, habían normas que establecían procedimientos, normas que eran públicas, pero parece ser que se malutilizó y aquí pues yo sí podría señalar de primera mano que el Consejo de la Judicatura en muchas ocasiones, a propósito de lo que decía José, en muchas ocasiones fue bastante claro, buscó a las universidades para en gran medida poder cumplir con el cometido de eh, filtrar y tener la mejor ayuda posible para llevar a cabo este concurso, pero fíjese usted que a pesar de que las comisiones de expertos sí que estuvieron formadas de una manera bastante técnica, que estos comisionados realizaron las preguntas en su momento y fueron manejadas con el sigilo y la discreción que esto merece, el hecho de que haya existido una compañía
que no tiene en realidad una actividad para poder calificar esta famosa prueba de confianza, que lamentablemente los miembros del Consejo de la Judicatura no se hayan percatado de esto, empaña todo un trabajo que se venía haciendo de alguna manera bien. Y esto digo es lamentable, ¿por qué? Porque contábamos con normas previas, claras, públicas, con un reglamento que determinaba fases, con una metodología para establecer las preguntas, que no podía ser la mejor, pero al menos buscaba tener algún grado de experticia. Y todo esto se ve empañado lamentablemente por esta compañía. En el concurso se ha declarado, le recuerdo, la nulidad parcial, es decir, se retrotrae hasta la prueba de confianza, con lo cual la calificación que han obtenido los postulantes seguirá. Me imagino yo que deberán nuevamente entonces tomarse pruebas, nuevamente se deberán conformar otros comités, en fin, tendrán que llevar a cabo. Pero aquí ya hay lamentablemente, un vicio de legitimidad de origen. Es decir, si el proceso ya tiene un problema, pues lamentablemente esto va a acarrearse durante inclusive el ejercicio de la administración de justicia de las personas que queden electas. Y esto sí que es un problema y hay que tenerlo presente. Esto va a ser un problema y hay que tenerlo presente. Entonces, yo entiendo que la judicatura, en su momento, los miembros de la judicatura ponderaron entre declarar la nulidad total o esta nulidad parcial. La nulidad total sería que nuevamente personas se presenten, pero muchas personas valiosas dejan de tener confianza también en el sistema precisamente por todo esto que está ocurriendo. Y otros tantos, aunque tengan fe en el sistema, pues también ya se habrán cansado de seguir postulando y considerarán que están perdiendo tiempo valioso que pueden invertir en cualquier otra cosa que estar en estos concursos. Entonces, lo que se llama acá es a la transparencia, lo que se llama acá es a también tomarse en serio la función de llevar a cabo estos concursos, porque si bien es claro que los miembros del Consejo de la Judicatura no pueden y no van a decidir sobre cada una de las fases, al menos sí hacer un seguimiento para que esto no vuelva a ocurrir. Es decir, para que no volvamos a tener una sorpresa de una empresa fantasma, de recalificaciones, de pruebas de confianza que no sabemos de dónde salen. Entonces, hay que tomarse en serio. Si queremos tener administración de justicia seria, necesitamos ese compromiso de quién está llevando a cabo el concurso. Doctor Jaime Vintimilla, ¿cómo enfrentar este concurso de jueces que, como bien han dicho el doctor Chalco, la doctora Aguirre, ha estado empañado y que no ha habido plenas garantías en este sentido? ¿Cómo enfrentarlo? Yo quisiera tal vez, creo que José y Pamela han dado unos puntos que son cruciales, fundamentales, pero sí quisiera decir, ¿por qué hace 20 o 30 años la calidad humana y profesional de los jueces en hilo tempore la Corte Suprema era de un altísimo nivel profesional, jurídico, humano? Y creo que hoy día no, con excepciones, con honrosas excepciones, porque hay valiosísimos juristas, hombres, mujeres, pero uno de los graves problemas, a lo que decía Pamela, yo le voy a unir, al lado de la transparencia, también debe estar la probidad y debe estar la calificación para poder ir a la corte. Sí, no solamente es el deseo de postular porque yo tengo tal título, tal otro, lo que fuera. Creo que hay que pensar mucho en la función que van a tener como magistrados de la hoy Corte Nacional. A mí me hubiera gustado que se mantenga como Corte Suprema, ¿no es cierto? Pero, en fin, esta Corte Nacional, de alguna manera, vea usted los escándalos que tienen algunos funcionarios y exfuncionarios, o miembros o exmiembros de la Corte Nacional. ¿Cómo mejorar la elección? Yo honestamente quisiera tener reglas que se puedan utilizar en todas las elecciones. Yo no estoy de acuerdo que cada vez sean comisiones, pueden ser de las Naciones Unidas, puede ser de las universidades, pueden ser donde sea, pero no tienen una responsabilidad
cuando se elige el proceso de quién es el candidato que va a salir electo. Ese es mi criterio. Honestamente, yo no creo en estas comisiones ad hoc, sea para la Corte, sea para los fiscales, sea para lo que sea. No, no estoy de acuerdo, porque son personas que llegan, cumplen su cometido y se van y no tienen ninguna responsabilidad. Yo creo que ahí hay un punto que tenemos que cambiar. El modelo de elección no es el adecuado. Definitivamente, desincentiva, le quita ganas a que las personas puedan intervenir en esto, personas que quieran cambiar la situación. Para mí, ese es uno de los problemas muy serios. Y luego, el otro aspecto que creo que es fundamental es ver el valor que tiene la Corte Nacional. O sea, la Corte Nacional es administración de justicia, es control de legalidad. Y de allí vamos a tener una cantidad de normas que son muy importantes, desde consultas, decisiones de casación, en fin. Creo que no se ha comprendido el valor enorme que tiene la Corte Nacional, ¿no es cierto? En tercer lugar, pienso que la independencia judicial debe jugar mucho con la Asamblea, con el Ejecutivo y con otros poderes más. Esto es vital. ¿Cómo logramos? ¿Cómo lo logramos? La verdad es que es muy complejo. No sé si necesitáramos tal vez regresar a una carrera judicial adecuada. No sé si necesitamos que exista en las universidades una escuela para jueces. No lo sé. La verdad que no soy nadie para dar soluciones. Pero como están las cosas, no es lo más adecuado. Y lo que le puedo decir es que la calidad de jueces de hace 20 o 30 años que hablan por sus sentencias no tiene mucho que ver con algunas de las decisiones, porque tampoco podemos colocar a todos en el saco. Lo que sí se ha hecho es debilitar. Hoy la Corte Nacional de Justicia tiene, podemos decir, una reputación bastante débil, creo que es algo que no se puede tener. Y en general, la mayoría de las instituciones tienen una reputación muy débil. Y con instituciones débiles, la justicia o lo que fuera no funciona. Doctor José Chalco, un tema importante que quiero plantearles a los tres tiene que ver también con la formación de los abogados y la calidad de abogados. Leía de Diario Expreso este miércoles sobre precisamente el concurso que llevará a cabo quien esté en la cárcel, el presidente del Consejo de la Judicatura, Vilman Terán, para mal registro histórico. En el caso pantalla se señala 20 abogados quienes supuestamente se beneficiaron de maniobras ilegales. Esto pasa no solo por la formación jurídica, sino por la formación de valores. Abogados que llegan hasta conseguir un título para ejercerlo y hacer dinero rápidamente, no importa las causas. Licenciado Rivadeneira, apreciada doctor Aguirre y doctor Vintimilla. Yo veo cada día más con una preocupación en sumo grado la ausencia de principios a la hora del ejercicio profesional. Y cuando digo la hora del ejercicio profesional, me refiero a todos los operadores del sistema, jueces, abogados, secretarios, auxiliares del sistema. Y es que hoy ya no es relevante los principios. Es relevante el que más ágilmente obtiene un resultado. Es relevante el que más vivamente logra obtener el resultado que se quiere. ¿Eso es culpa de las universidades? En alguna medida sí. ¿Eso es culpa de las facultades de derecho? En alguna medida también. Lamentablemente, la forma de enseñanza de la ciencia jurídica no debe descuidar, como a veces las modas lo imperan, como los diseños institucionales con los órganos de control de las universidades intentan que se haga moldes. La universidad no es un molde, es una universalidad. Y las universidades tienen que volver indiscutiblemente a la filosofía del derecho, a la introducción al derecho, a la ética del ejercicio profesional. Y es que esto está en la mitad. Es importante la práctica,
Pero yo siempre he considerado que la teoría es sustancial, porque así se entiende y se comprende las instituciones. Las instituciones no tienen solamente que ser, los funcionarios no tienen solamente que ser, sino además parecer. Yo no concibo a estos jueces mediáticos en las redes sociales y dando entrevistas. Yo no creo en ese juez. El juez habla a través de sus sentencias y a través de sus decisiones. No creo en los emprendimientos políticos de los nuevos candidatos que nos venden promesas y que se solucionará todo en cada temporada. Porque aquí se requiere entender que no se trata lo que ahora los políticos conciben a la política como el arte de cambiar de nombres a las instituciones históricamente cuestionadas. Eso no es. Es un rediseño serio y hay que pensar el país desde las universidades. Insisto, desde el deber ser y para qué de las instituciones, de los principios, del derecho en sí mismo. El derecho que es una de las profesiones y una de las ciencias más humanas que tiene la humanidad, que busca la justicia. Qué bien más para apreciado como es la justicia. Pero yo insisto, en todo este diálogo, algo que sí está presente y que yo creo que sí es una cuestión necesaria es organizar la esperanza. No puede ser solamente de un análisis de la situación compleja en la que estamos, que la estamos, pero hay que organizar la esperanza. ¿Y dónde está esa posibilidad de organizar la esperanza? Yo sí creo que hay que tomarse en serio la Constitución del Ecuador. La Constitución es un instrumento que ya ha tenido varios años de vigencia, que efectivamente el Ecuador es experto en cambiar constitución y eso no es que cambia las cosas, no es que mejora las cosas, pero sí se puede mejorar. Ninguna persona en el Ecuador seguramente entiende y está clara de la magnitud del error de haber creado, por ejemplo, un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El doctor Ventimilla decía acertadamente algo. ¿Por qué hay siempre comisiones para cada concurso? Y es que ahí está uno de los errores. ¿Quién desarrolla esas comisiones en gran medida? El Consejo de Participación a través de su ley. ¿El Consejo de la Judicatura no deberá ser acaso conformado por juristas de las universidades del país? ¿No encontraremos ahí quizás un mayor espacio de ética y moral? Estas son cuestiones que hay que reflexionarlas, porque caso contrario, estamos convirtiéndonos siempre al Poder Judicial, lamentablemente, en un botín. Yo sí creo que hay que tomarse en serio la modificación de la Constitución. Las modificaciones necesarias urgentes, porque lo único que está permitiendo es un poder político sin frenos. Y esto tiene una reflexión muy sencilla. El constitucionalismo, cuando surgió en el mundo, surgió para frenar a los excesos del monarca. El monarca administraba justicia, legislaba y era gobierno. No tenía límites. Para eso surgieron las constituciones, para poner límites. En el Ecuador las constituciones ponen límites al poder, no lo ponen, y yo creo que desde eso no vamos a lograr una solución para el país. Esa es la realidad, es una constitución diseñada para el poder. Es una constitución que beneficia al poder, que permite lo que estamos viendo. Y que se pensó que al entender a la política como el arte de cambiar los nombres de las instituciones se solucionaba todo, y eso no es así. Incluso la polarización que puede existir en el Estado, de la que muchos reclaman, la polarización, esa polarización se reduce y se corrige cuando el diseño institucional funciona bien. Porque las instituciones permiten precisamente que las cuestiones se hagan como deben realizarse. Entonces yo sí creo que efectivamente está bien pensar en la universidad, está bien pensar en las facultades de derecho, pero creo que el camino es bastante complejo y cuesta arriba si no tomamos la honestidad de entender que el instrumento fundamental del país no está sirviendo para el país, está sirviendo para intereses, lamentablemente, de un grupo o de quienes ostentan el poder político de turno. Esto no se trata de colores. Esto se trata de que lamentablemente el instrumento constitucional más delicado, en vez de frenar al poder, está auspiciando al poder. Y así
el país está indudablemente condenado a mirar esta serie de vicios y de errores de bulto, que no son precisamente los de años atrás. Pero es que años atrás no teníamos una constitución hiperpresidencialista. Pero es que años atrás no teníamos los retos actuales de la realidad que exige pensar ya no solamente desde el poder político y el poder económico. Hoy tenemos toda esta suerte de narcoestado, de delitos transnacionales. Eso hay que pensar. Hay que pensar que los delitos transnacionales están usando alfiles políticos, emprendimientos de partidos o movimientos que dicen llamar. Entonces, ¿cómo controlamos aquello? Eso se tiene que controlar indudablemente desde la misma Constitución, que es la que ha habilitado esta flexibilidad o esta relativización de todo. Doctora Pamela Aguirre, ¿cómo retomar la formación de abogados en el Ecuador cuando vemos en estos casos emblemáticos que se ventilan abogados que se han beneficiado de maniobras ilegales con pago de dinero? Miguel, en este caso, creo que no solo le compete a las facultades de derecho, sino tenemos que Ujú. tomarnos en serio como sociedad el tema de los valores en la educación. Nosotros nos quejamos muchísimo de todos estos hechos lamentables que se están dando en nuestra administración de justicia, en la política todo el tiempo, políticos que se saltan la norma, que estiran la norma como si fuera plastilina. Pero cuando nosotros nos encontramos en el tráfico, si tenemos que saltarnos la fila y hacer un cuarto carril, lo hacemos. Si nosotros nos encontramos con un dinero que no es nuestro, nos lo quedamos. Si nosotros buscamos la forma de obtener un beneficio que no lo tenemos, lo hacemos. No estando embarazadas y embarazados, ocupamos los lugares de las personas embarazadas, de las personas con discapacidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos un irrespeto por las normas y nosotros, lamentablemente, como sociedad, solo cumplimos la norma cuando existe una coacción, cuando existe una sanción, cuando en realidad las normas no deberían ser cumplidas por la coacción, por la sanción. Las normas tienen que ser cumplidas por el beneficio social que nos lleva el cumplir las normas, el entender que cuando yo no hago el cuarto carril, estoy beneficiando a que el tránsito tenga un orden, que el que llegó primero salga primero y si yo llegué última, tendré que salir última. Si no estoy embarazada, no tengo por qué utilizar el lugar de las personas de las personas embarazadas. Entonces, básicamente, nosotros hemos olvidado lo más fundamental dentro de una sociedad, que es entender que el momento en el que yo cumplo las normas, estoy beneficiando a la sociedad a que se tenga un orden, un respeto, y en las facultades de derecho tenemos que volver los ojos, comparto con José, tenemos que volver los ojos hacia lo que tiene o hacia lo importante, que es precisamente el preguntarnos el por qué, la filosofía del derecho, la ciencia política, entender el porqué de las instituciones. Cuando nosotros entendemos el porqué de las instituciones, pues entendemos cuál debe ser el funcionamiento de las normas. Pero si lamentablemente nosotros como ciudadanos no nos comprometemos y esperamos que esto ocurra desde arriba, y no hacemos un cambio irruptivo desde la sociedad, pues lamentablemente seguiremos teniendo diagnósticos aquí, Miguel, seguiremos hablando sobre esto, pero nada cambiará. Y desde nuestro pequeño espacio, aquí usted tiene a 3 catedráticos de diferentes casas de estudio, si nosotros desde nuestro pequeño espacio no estamos trabajando día a día por cambiar la cultura jurídica, por mejorar desde nuestro espacio profesional cómo se entiende y cómo debe interpretarse el derecho, pues lamentablemente seguiremos en estos diagnósticos sin avanzar hacia lo realmente importante, que es cambiar la sociedad para cambiar los políticos que tenemos. No va a ocurrir de manera inversa. Doctor Jaime Vintimilla, ¿cómo retomar el tema de la formación de abogados por esto que se ha expuesto en casos, diversos casos, cómo los abogados supuestamente se benefician de maniobras ilegales en la justicia? Yo creo que felizmente los abogados que se benefician de estas situaciones inusuales, dolosas, delictivas, felizmente son pocos, no son todos. Entonces no podemos ir a colocar que todo el mundo cae en este saco. Sin embargo, yo debería decir que hay una crisis en la formación de los abogados, no solo en el Ecuador, es en el mundo entero.
Esto no es un problema solamente, no es un consuelo de tontos, bajo ningún concepto, pero la mayoría de facultades de derecho, ¿qué es lo que están haciendo? Reduciendo el número de semestres de año para otorgar los títulos, ¿no es cierto? Entonces, este es un problema a nivel mundial, pasa en Europa, pasa en diferentes lugares, la calidad, todo el mundo se queja de la calidad de los abogados. Ahora, un segundo aspecto. Creo que los abogados no solamente aprenden normas o aprenden técnicas para resolver conflictos. También los abogados, cuando han pasado por la facultad, van a, de alguna manera, a mejorar o a empeorar la persona que es. Había un gran jurista que decía que lo primero que un abogado debe ser, o un jurista bueno, una persona que no cause daño a nadie, una buena persona. Es lo primero que un abogado debería ser, una persona que no irrogue daño a terceros, ¿sí? Que sea una persona transparente, que brille y que luego trate de aplicar las reglas aprendidas en la universidad. Y creo que ese es un tema fundamental. Aparte de lo que José y Pamela han indicado, me parece que la deontología jurídica es algo que se ha olvidado, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los valores éticos que debe tener un abogado en el ejercicio profesional? ¿Qué casos toma? ¿Qué casos no toma? ¿Qué cargo acepta y qué cargo no acepta? Por favor, no estamos llamados para todo. Tal vez, miren, yo en el tema público comento, pero yo ya dejé los botines, ya no litigo más. Antes me encantaba el derecho constitucional, amo, la verdad, pero ya no, me alejé de allí. Hoy estoy dedicado al derecho privado. Y en el derecho privado hay otros elementos, hay otros aspectos, pero igual hay dudas, igual hay problemas. Creo que la deontología jurídica es lo fundamental que deberemos empezar a trabajar. En tercer lugar, la ciudadanía. Yo creo que lo que decía Pamela, el Ecuador es como un país de la caja de resonancia, nos pasamos quejando de todo, pasamos haciendo diagnósticos, pero ya es hora de empezar a dar soluciones. Y creo que eso es lo que se tiene que pedir, o sea, a la mayoría, sean jueces, sean abogados, sean profesionales de lo que sea. Vamos a lo que vamos a resolver temas. La gente quiere resoluciones, quiere soluciones, no quiere ideas, no quiere teorías, no quiere propuestas, quiere que las instituciones caminen, marchen y den soluciones a lo suyo. Entonces, creo que el ejercicio profesional también tiene altos y bajos. ¿Qué es lo que busca un abogado? Es una profesión liberal que te permite ganar dinero, pero ese dinero tiene que ser ganado con honestidad, con transparencia. Ahí tú vas a ver quiénes son tus clientes, quiénes sí y quiénes no. Cómo respondes a las reglas constitucionales, a las normas legales. Y luego hay que empezar a diferenciar la justicia, la equidad y los fines del derecho. ¿Para qué somos abogados? ¿Cuáles son los fines del derecho? ¿Qué buscamos? Aparte, ¿qué es lo que queremos? Como profesores en las áreas que enseñemos, vamos a poder darles algunas ideas, pero también como profesores en los casos, en lo que trabajemos, donde estemos, tenemos que mostrar que las normas sirven en la realidad. Y creo que ese es un gran tema que deberemos ver. Y por último, es verdad, creo que tenemos que empezar a ver la ecuatorianidad, el amar, los valores ecuatorianos. Es decir, yo veo que hay como un poco cariño a lo que somos nosotros. Y me parece que eso tendremos que empezar a descubrir. Parecería ser que todo lo malo nos pasa y que en los otros países no pasa nada. Para mí la crisis es mundial. Hay una crisis en todo lado, pero nosotros como que vemos que solo aquí ocurren las cosas. A veces yo pienso que hay alguna agenda como para hacer creer que el Ecuador es el peor país de América Latina. Y no hay tal. No hay tal. Es decir, es un país que tiene los conflictos, pero que no los hemos podido resolver porque nos quedamos quejándonos, nos quedamos en diagnósticos, y creo que es hora ya de buscar soluciones de larga data, de largo aliento, pero para ello, más allá de formar abogados, necesitamos formar personas transparentes, pero sobre todo tenemos que formarlos en el manejo de instituciones sólidas, porque si no hay instituciones sólidas, no hay conceptos claros, no hay normas que no se mantengan en el tiempo, no hay una jurisprudencia adecuada, va a ser muy difícil. Los abogados somos, podemos decir, vehículos. Y el vehículo, si no lo sabes manejar, puedes chocarlo. Si lo sabes manejar, puedes ayudar y puedes llegar a rumbo cierto. Creo que eso es lo que deberíamos pensar. Muchas gracias.
Quisiera una ronda final con nuestros invitados respecto precisamente de lo que se ha planteado insistentemente, la hora de las soluciones. En resumen, ¿cómo enfrentar este problema y buscar salidas, doctor José Chalco? Yo decía, es fundamental pensar en organizar la esperanza, precisamente desde una visión filosófica, ética, de lo que corresponde al derecho. El derecho, desde mi comprensión, es un instrumento de transformación social, no es un instrumento de organización, es un instrumento que permite la transformación social. La ausencia de democracia se cura con más democracia y la ausencia de un buen derecho se cura con el ejercicio de un buen derecho, con más respeto al orden jurídico, con más respeto a las instituciones y a los principios. Yo decía, nos hemos olvidado de los principios, nos hemos olvidado de las secciones axiológicas. Y esto es lo que tiene que estar presente en el país, en el ejercicio de la profesión, en la formación y en la educación, por sobre todo de las facultades de Derecho y las universidades del país. Yo sí creo, licenciado Rivadeneira, doctor Aguirre y doctor Vintimilla, que está una tarea pendiente para los abogados. ¿Cuál es? La de mostrar a este derecho humano, un derecho que piensa en la comunidad y que deja de pensar, lamentablemente, en el metro cuadrado de una causa, de un proceso, que es precisamente lo que entiendo hoy estamos haciendo con ustedes. Doctora Pamela Aguirre, la hora de las soluciones, ¿cuáles serían las salidas a esta crisis? Un compromiso ético de todos de depurar el sistema. Y este compromiso ético empieza por precisamente las autoridades que están encabezando quienes tienen que llevar a cabo estos concursos, le hacen miembros del Consejo de la Judicatura, autoridades de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la comisión seleccionadora que tendrá a su cargo llevar a cabo el concurso del fiscal. Todas estas personas deben tener un compromiso ético precisamente para que los mejores lleguen, más allá de los afectos y desafectos. Y por otro lado, también de los abogados, de la ciudadanía, de ser transparentes. El ataque por el ataque tampoco beneficia. Callarse lo que conocemos de las personas tampoco beneficia. Entonces, ese compromiso ético viene de todos y puede generar grandes resultados, y este compromiso ético ha tenido efectos en el mundo cuando precisamente se han dado estas grandes catástrofes. Este compromiso ético ha permitido que esas naciones resurjan. Creo que nosotros podríamos empezar por este compromiso ético. Doctor Jaime Vintimilla, si esta es la hora de las soluciones como usted planteaba, ¿cómo encontrar salidas a esta crisis? Yo creo que hay varias salidas y en mi vida me estoy centrando en esto. Ya no quiero más. El primer punto, necesitamos un consenso general mínimo. Mire usted, el Partido Rojo dice una cosa, el Partido Verde dice otra, el amarillo, esto es un canibalismo entre todo el mundo. Vamos 7 años que el contra, que el anti, que el anticristo, que no, así no vamos a ningún lado. O sea, esto ya no puede más, ya no va más porque ni come ni deja comer. Y eso no, necesitamos un consenso general mínimo entre todas las fuerzas políticas, donde tengamos puntos. A ver, decían, seguridad, muy bien, justicia, muy bien. ¿Cuáles son los puntos que vamos a trabajar? ¿Cuáles son los consensos mínimos que tenemos? ¿Cuáles son los consensos que tenemos en el país? Quisiera saber. No tenemos consensos, porque vamos en derredor de quien llegue a fiscal o de que llega el fiscal y cambiará la política, llega un ministro, llega el otro presidente, todo cambia. No hay absolutamente un mínimo de sendero cierto. Segundo, creo que las facultades de jurisprudencia, y de hecho ya lo están haciendo, deberán incluir, y en general la sociedad deberá incluir las nuevas realidades. El mundo necesita tecnología, el mundo necesita todo lo que estamos viendo, inteligencia artificial, que hay una cantidad de cosas que vamos a tener que verlo. Oiga, con la inteligencia artificial es tan fácil ver quién fue transparente o no. Llegas, pones un clic y sabes hasta que escribió un chiste, todo. Hoy día tienes una facilidad enorme para poder ver.
En tercer lugar, creo que en el manejo de conflictos no podemos hacer que la tutela judicial efectiva sea el único derecho que exista. Yo desde hace rato hablo de una tutela jurídica efectiva. Es decir, que al lado de los jueces, los ciudadanos tengan otras posibilidades, claro está, en la materia que sea posible, que puedan solucionar sus problemas. Mediación, conciliación, arbitraje, dispute boards, expertos neutrales, es decir, una gran cantidad de nuevas figuras que nos puedan llevar a resolver temas. Por último, creo que es importante descubrir la dignidad. Yo creo que acá hemos perdido niveles de dignidad. La dignidad es un elemento que no se compadece con el respeto, sino se compadece con la debilidad que cada ser humano tiene reconociendo al que es mejor. Creo que ese es un tema, en Ecuador nos cuesta reconocer a las personas valiosas y ese es un gravísimo problema. Y claro, las personas valiosas están escapando, quieren meterse en una madriguera y no quieren estar en las actividades públicas. ¿No? ¿Para qué? O sea, de hecho, uno piensa, yo pensé 20 veces antes de venir a esta entrevista, digo, bueno, me voy a estar ahí dando mis criterios. Bueno, ¿y qué va a ocurrir cuando puedo estar tranquilo en mis arbitrajes o en mis mediaciones sin ningún problema? Me explico, creo que vamos a tener que dar un salto muy grande en el concepto de dignidad, no exigiendo dignidad, sino construyendo dignidad, y creo que eso hace falta muchísimo. Y por último, el tema de la meritocracia. ¿Será que ha funcionado la meritocracia o habrá que completarla con otros elementos que no están solo en los títulos o en los cartones, sino que están en otros aspectos que hacen y muestran que un ser humano puede vencer diferencias, puede vencer tentaciones y puede darle al país una estabilidad digna? Creo que eso por el momento, hay más cosas, pero al menos por el tiempo creo que por ahí empezaría. Bueno, yo quiero agradecer el aporte que han dado. Y en conclusión, esta es la hora de encontrar soluciones con respecto al ordenamiento jurídico del Estado. No podemos seguir en estas condiciones de crisis y corrupción en la justicia ecuatoriana y en general en las instituciones del país. Lograr un compromiso ético, se ha dicho, de todos para corregir el rumbo de la justicia ecuatoriana y de las instituciones tan deterioradas en la actualidad. Formar primero, más que abogados, personas, buenas personas y buenos seres humanos. Quiero agradecer el aporte al doctor José Chalco, constitucionalista y académico, doctora Pamela Aguirre, constitucionalista y académico, y doctor Jaime Vintimilla, jurista, mediador y académico. Muy amables por su aporte. Muy buen día. Buenos días, Muchísimas un gracias. gusto. Un placer. Buenas tardes. Un gusto. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia AM y Democracia TV. Hasta luego. Y a los miles de seguidores les deseamos un feliz fin de semana a todos. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.